se aprovecha el joven. Con Robocop me ponen Poleduris y Verhoeven y una mago especial. Me quiero Antonio Gasset. Expulso a Nolan y su Batman y su Joker de mi set. El Padrino 3 con Al Pacino y tú la disco hasta las 10 fumando chinos. Dame un ritmo y soy un predator yo. Dame un par de pelotazos, aceitunas y pistachos. Bebe de mi cáliz, chupa de mi lápiz. Tú de fiesta en Cádiz, yo con Armendariz. Hay una party fuera, ahora voy espera. Pulso play, luego pausa y abro mi nevera. Hoy no me apetece salir. Tengo lo que quiero en estas cuatro paredes. Hoy no me apetece salir. No estoy para nadie, ni siquiera para ti. Hoy no me apetece salir. Tengo lo que quiero en estas cuatro paredes. Hoy no me apetece salir. No estoy para nadie, ni siquiera para. Si mi preocupación es manchar la moqueta, tu preocupación es machacar un gran moqueta. Figúrate y compara, ni te miran a la cara. En cambio a mí me mira Sara con Sayonara. En casa de los monsters, criaturas deformes. Los ojos de Meg Foster en póster enormes. Adapta a Bram Stoker con otro enfoque. Drácula con música de Cyndi Lauper. David Cronenberg siempre. ¿Cómo estamos? Ángel. Bueno. Te repito, la palabra muteado hay que quitarla, ¿eh? Eso no me gusta mucho. Es fea, es fea. Pero es que el otro día había no sé qué ministro diciendo que desmutearan o algo así. ¿Eh? Sí, eso me gusta. Lo veo más acorde al castellano, al román parody. Bueno, sí, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Chicos, ¿qué tal lleváis la cuarentena, el encierro y toda esa mierda? Pues muy bien, aquí entretenidos con fricadas de estas de las que vamos a hablar hoy, por ejemplo. Bien. Yo he hecho un puré. Tú has hecho un puré, en general. Sabe a cúrcuma, solo, porque se me ha abierto el bote y se me ha caído el bote de cúrcuma entero encima del puré. Pero bueno, yo me lo como. Bueno, seguro que va a estar muy sexy de sabor. Desde aquí, los profesionales contando anécdotas culinarias. Un día tendríamos que dedicar un programa a fricadas culinarias también y gastronómicas, que hay muchas. Ah, oye, me gusta. Es una buena idea, sí. Además, ahora están muy de moda los mangas gastronómicos. Sí, he sido yo ahora, perdón. He sido yo. Pero lo de tocar micrófono lo dices en plan sentido figurado, porque yo sí me toco a veces. ¿El micrófono? Es que estáis muy guapos. Bueno, muchachos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Yo nada, yo no pienso hablar. Bueno, ya, seguro que luego no te puedes contener. Pues teníamos un tema en cartera que queríamos hablar hace tiempo y qué mejor, ahora que estamos aquí encerrados, que nos sentimos asfixiados por este encierro, hablar de algo que también produce esa sensación de asfixia cuando estás dentro y cuando estás fuera, pues un poco de acojone por lo que se te viene encima. Se trata de los vehículos acorazados, esos monstruos que se mueven sobre ruedas, sobre orugas, sobre otros tipos de transporte y que aparecen en un montón de cosas de las que nos gustan, ya sea de la realidad, cosas históricas, o ya sea en la ciencia ficción y en la fantasía, donde también se utiliza. ¿De qué tipo de cacharros vamos a hablar, muchachos? Pues, oye, vamos otros. A mí, os cuento, yo cuando digo que no voy a hablar, lo que quiero decir realmente es que voy a hablar mucho. Miedo me das. No, mira, cuando has empezado a comentar, bueno, básicamente os pongo un poquito, audiencia, lo que ha comentado Quique. Cuando no sabemos de qué hablar, tenemos una lista de cosas de las que, bueno, cuando nos quedamos sin ideas, cogemos y las usamos. Entonces, bueno, sí, lista de ideas que surge generalmente entre cervezas y que por eso a veces esas ideas pueden ser buenas y otras veces pueden ser terriblemente desastrosas, pero bueno, nos arriesgamos a ello. Por cierto, en Radio Enlace no nos dejan beber allí. Yo me echo un vino. Estoy contento. Yo luego tendré que ir a por una cerveza. Sí, yo también. Yo también estoy con un vaso de agua, Aquí sí. Pues que se me ha gastado. Lo primero que se me ha ocurrido cuando habéis comentado la idea de hablar de vehículos acorizados es hablar de condones. Entonces...
¿Qué condones gastas tú, Ángel? Pues lo normal, el ganchillo. Y el caso es que me he puesto a mirar, bueno, de dónde vienen los condones, cuál es bueno, el contexto histórico, cómo se crearon los condones. Entonces os voy a contar cositas. Hay dos teorías. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero si nunca hablo si nunca sigo el hilo, ¿qué más da? Ya tenéis que estar acostumbrados. Bueno, pues el caso es que hay dos posibilidades que están más o menos comúnmente aceptadas. Una es que provenga del doctor Kundum o Kundam, que era un médico que, de la corte de Carlos II de Inglaterra, ¿vale? Y entonces que hacía para el rey preservativos con los intestinos de los animales, cosa que es bastante habitual porque los condones en las épocas antiguas distintas se hacían pues eso, con tripas de animales, etcétera, etcétera. Entonces, se entiende bueno, que se venga ahí, pero la teoría más aceptada es que venga derivado de condes, del condes, que el de latín es muy raro, es receptor. A cada uno entienda las cosas como le vaya veniendo en mente, ¿vale? Pero puede ser que venga de ahí. Las primeras veces que podemos observar la noción de condón es en la escuela. Esto es muy curioso, ¿eh? Yo creo que aunque sé que me estoy apartando para variar del Bastante. tema, como siempre, las primeras son las pinturas de Combarels en Francia, en torno a 1200, 1500 años antes de Cristo, que son unas pinturas rupestres en las cuales aparecía un tío, pues eso, con el pene así como erecto y como que se estaba poniendo algo. Entonces se entiende que son los principios, la primera representación pictórica de un condón. Y luego también lo utilizaban los egipcios, los chinos, los japoneses, que eran tripas anudadas, cuero fino, lino, etcétera, etcétera. Y hay una cosa que me hizo mucha gracia, que era Casanova en el siglo XIX, el personaje histórico, lo llamaba redingote anglais, que es capa inglesa de montar a caballo. Inglés está bien. Vale. Pues hasta aquí mi aportación al programa. ¡Ah! ¡Ah! Dios. Sí. Está muy mal Cierto. por el tiempo. Yo pensaba que habían dejado ya de traducir mal las películas, pero que sí. Sí, sí. Además, sobre todo con una traducción tan fácil como esa. La, Fury. sí, tengo entendido que en Latinoamérica perdón, Hispanoamérica, que no es lo mismo, se tradujo como carros de hierro, además. O sea, que digamos que cada uno con su rollo, parece ser. En Pues te fin. ha pasado Blanca por ahí, dile hola, de mi parte. Ha pasado como un fantasmilla. Pues la peli esta Fury, que es del año 2014, me parece. La verdad es que es de las mejores pelis que se han hecho, en las que se han reflejado los combates de tanques. A mí me gustó muchísimo, la vi en el cine. Y bueno, el Brad Pitt hace un papel de esos suyos de tipo duro habitual, con un Shia LaBeouf de chavalín, de nuevo recluta bastante temeroso. Y es una peli brutal. O sea, si te gusta el tema bélico y más los combates de tanques, es de los que más te hacen sentir realmente lo que es estar dentro de una torreta o metido dentro de las tripas del bicho blindado este, ya sea recargando, ya sea apuntando, lo que sea, porque es sobrecogedora, ¿eh? A mí esa peli me flipó mucho. A mí me gustó también. Es de Tarantino, ¿verdad? No, no sé, Tarantino. No es de Tarantino, hombre. David Ayer, sí. Vale, Exacto. me he mirado. Joder, Ah, peliculones, claro, ¿eh? me confundí con Malditos Bastardos, como cosas de Claro, segunda. sí, Malditos Bastardos también sale Brad Pitt y es bélica, Sí, pero no, en este por caso eso me he liado, por eso me he liado. que, joder, pues por lo menos conseguí hacer una peli buena, ¿no? De Layers, de Fury. Porque O el sea, me resto, gustó madre. mucho, ¿eh? Me gustó Sí, 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 bastante. por eso. Re Dios. Sí, sí, la fuimos a ver al cine Ángel y yo y casi queremos cortarnos las venas. Sí, sí, no, me ha dejado el pelo. Es una mierda. Es una puta mierda pintar un palo.
Cierto, sí. Yo creo que es que es bastante difícil reflejarlo, el combate de tanques, de un modo que sea interesante, ¿no? Porque realmente al final los tanques tampoco se mueven tan rápido, ¿sabes? Entonces, ya bueno, pero los submarinos, dentro del submarino la gente se mueve, ¿no? Entonces ya puedes reflejar un poco más de dinamismo, pero dentro de los tanques prácticamente no se pueden mover los que están dentro y los tanques propiamente dichos tampoco se mueven muy, muy rápido. Entonces son todo giros de torreta, no ver nada, tal, o sea, es complicado reflejarlo, por eso no Sí, me gusta. también creo que a nivel dramático quizá transmita más la claustrofobia dentro de un submarino por la propia dinámica del cacharro, de cómo se vive allí, el juego de luces que existe, etcétera. Quizá para un director sea más bonito, más agradable dirigir algo en un submarino porque te crea un ambiente, un medio ambiente que yo creo que es muy atractivo en realidad. Un tanque, como dices tú, no hay movimiento, también es más hierático todo, menos activo, menos dinámico. Y por eso, hombre, yo si tuviera que crear un ambiente claustrofóbico, probablemente tiraría de submarino, sería más fácil. Ciertamente. Que no sé si os parece que hablemos un poco, aparte de, bueno, ya que hemos entrado con las pelis, pero bueno, como siempre sabemos hacer un poco de contexto histórico, de hablar un poco de la evolución de los vehículos blindados de combate en la historia bélica universal. ¿Tú por dónde empezarías? Pues yo empezaría por, como curiosidad más que otra cosa, por el diseño de vehículo blindado que hizo Leonardo da Vinci en su época. No tienes ni puta idea. No. No, yo no empezaría por ahí. Yo empezaría remitiéndonos a un programa clásico nuestro, de los profesionales de hace unos años, que hablamos de los catafractos, Claro. Yo creo que podríamos empezar... Infantería, caballería pesada, blindada, tal. Sí, bueno, utilizada sobre todo por el Imperio Sasánida, Asirio, etcétera, etcétera. Luego adoptada por Roma, también por... bueno, en general, todos esos imperios que hubo desarrollándose y básicamente no tiene otra cosa que no es simplemente un caballo, o sea, tropa de caballería pesada, armada, me va la redundancia, con armadura. Es súper curioso porque después de este lapso de tiempo en el cual se empezó a utilizar esta caballería pesada, se dejó de usar en la época medieval hasta que se retomó, sobre todo con la caballería francesa, el éxito que tuvo todo el imperio carolingio, etcétera, etcétera. Yo estuve leyendo hace poco de este tema y básicamente la cuestión es que se empezaron a desarrollar bueno, digamos, caballos por cruce de especies, caballos más resistentes, más grandes. Que aguantaban más peso, ¿no? De blindaje. Más peso, entonces empezó a poder ser factible el uso de una caballería pesada, en realidad. Y bueno, luego obviamente, como cualquier otra innovación técnica, terminó siendo totalmente superada. En primer lugar, volviendo además al programa de la semana pasada, por los longbow británicos. Los arqueros. Sí, ¿cómo se llamaba el escritor este que se me olvida siempre? Bernard Cornwell. Bernard Cornwell, que escribe, además comentamos un poquito de pasada sus novelas acerca de los arqueros británicos, sajones, en este caso, que podían, en el contexto de la guerra de los 100 años, que digamos que se pudieron meterle bastante caña a esta caballería pesada y la inutilizaron. Sobre todo en... bueno, no me acuerdo qué va de ello, da igual. Y luego después, posteriormente, con el inicio de la Edad Moderna, con la infantería, sobre todo los piqueros españoles, suizos, etcétera, etcétera, de los tercios de Juan de Austria. Y bueno, pues y luego ya pasamos a tu... Podríamos considerar la formación de Tortuga de las legiones romanas como vehículo acorazado. ¿Por qué no? Tenían pies, con lo cual andaban y estaban acorazados, ¿no? Pues ya está. Está bien, vale, todo. Yo sí. Te vale cualquier cosa. Sí. Que bueno, pues eso, pues pasamos a lo de Galileo, que diseñó, aunque creo que no se llevó nunca a la práctica, bueno, entre sus miles de diseños que hizo de 1.000 millones de cosas, un vehículo acorazado, del que luego sí que se han fabricado en la realidad, simplemente como para verlo físicamente, que era como una especie de ovni, con varias personas dentro que se encargaban de moverlo de un lado a otro y luego pues dentro una compuerta que se abría para que los arqueros pudiesen disparar. Eso sería el primer
concepto de vehículo acorazado que podemos ver en combate. Y luego ya pasaríamos directamente a la época, bueno, al siglo XX, donde se empezaron a utilizar, bueno, quizá a finales del siglo XIX también, los trenes acorazados que se utilizaron, por ejemplo, en la Guerra Civil Americana o en algunos conflictos también europeos. Acorazados, sí, cierto. De hecho, Dice que no se te oye bien. Jorge, nos cuenta señor Jesús Campos que no se te oye del todo bien. Pues, yo sí te oigo bien, ¿eh? Vale. Que los barcos acorazados también se utilizaron bastante en la Guerra Civil Americana, ¿no? También tuvo ahí una época de una serie de combates navales donde destacaron considerablemente. De hecho, fue una de las razones del desastre del 98 en España, es decir, la guerra contra Estados Unidos. España, que siempre ha sido, en realidad lo sigue siendo, una potencia naval en cuanto, no solo en cuanto a fuerza naval, sino también en cuanto a innovaciones técnicas. Sí, nuestra armada. Lo van a jubilar en realidad, ahora lo van a cambiar por una especie de una cosa rara distinta, no sé cómo se llama, y que se está exportando pues a Australia, entre otros sitios, sí. Y bueno, pues el caso es que la marina española en ese momento no estaba preparada para ese tipo de acorazados, bastantes misiones suicidas en la defensa de Cuba, Puerto Rico, etcétera. Y bueno, con los resultados que todos sabemos y abrimos una historia. Vamos a pasar entonces a la Primera Guerra Mundial, que es donde se empezaron a utilizar ya los carros de combate como tal, donde se empezaron a desarrollar para evitar un poco el atasco que había en la guerra de trincheras, ¿no? Ya que la guerra en la Primera Guerra Mundial en los campos europeos se había estancado durante meses en la guerra de trincheras, que avanzaba y retrocedía, y no iba mucho más allá. Los británicos empezaron a pensar en algo que les permitiese romper ese bloqueo, y desarrollaron los primeros carros de combate, el llamado Mark I, y los franceses antes del Mark I hubo una serie de proyectos que eran más que carros de combate, coches acorazados. El primero fue un Rolls Royce. Y a partir de ahí, digamos, si no recuerdo mal, fue Churchill, además, hablo todo de memoria, uno de los que eran como mariscales de campo, etcétera, que como la idea dijo, oye, pues esto es una buena idea, hay que desarrollarlo. Entonces, bueno, pues básicamente fue un Rolls Royce antiguo, muy de hierro todo, y bueno, dio la idea para posteriormente desarrollar estos carros de combate, estas historias. El primer prototipo con éxito se llamó Little Willy. Me gusta, mira, a mí los ingleses no me terminan de caer bien de todo, pero mal tampoco, me caen peor los españoles, pero me gusta mucho que pongan nombres divertidos a las cosas. Y esto se llama Little Willy. Claro, todo lo que le llames Little Willy me queda bien. Y después de eso ya empezaron los franceses a desarrollarlo con el Spider y con el famoso Renault. Vamos, que sigue con en efecto, sí. Pues el paso, sobre todo fundamental de uso, lo que hizo que se pudiesen usar masivamente, que fue el pasar de las ruedas que utilizaban esos coches blindados originalmente a utilizar las orugas, que ya les permitían tener mucho más agarre y mucha más superficie, y poder avanzar por las trincheras superando todos los obstáculos sin quedarse atascados ahí en cualquier agujero que encontrasen. Después de la Primera Guerra Mundial, donde fue el gran éxito, y se pasó en el periodo entre guerras a desarrollar la tecnología de los carros de combate por todas las potencias, y de hecho aprovecharon para probarlos
¿Dónde? Pues en la Guerra Civil Española, que para eso estábamos nosotros pegándonos tiros y pues iban a aprovechar ya que había ahí una guerra para experimentar con su nueva tecnología. Te voy a parar otra vez. Para, todos los... Me gusta molestarte. Mi razón de ser es molestar. Y la segunda, porque hay una cosa súper divertida que a nivel bélico, quiero decir, que si es que puede haber algo divertido, es que los prototipos que se hicieron entre la primera, sobre todo la Primera Guerra Mundial y luego después la Segunda, de armaduras personales de... Ah, mira, eso no sabe. Es un poquito de coña. ¿Sabes? A señores en la Primera Guerra Mundial con un EP de armaduras que ves perfectamente que eso no va a ningún lado, que vas a morir como un titán. Pues si miráis en YouTube, no lo he estudiado con atención porque tampoco me interesa tanto, pero es curioso y es gracioso, ¿sabes? Es muy raro, es que es muy raro. Directamente os diría que lo miráis, que es extraño. O sea, unos Iron Man venidos a menos, ¿no? Exactamente, sí, muy rarete todo. Pero bueno, y ahora... Espero, porque sea de ahora... Un burro blindado podría molar. Hombre, con eso te quedas con todo el mundo, de luego. Oye, me dice tu primo que mires esto en tu WhatsApp para que oigas lo mal que se te oye, para que seas consciente de ello. Pero vamos, que repito que yo te oigo bien, ¿eh? Yo simplemente quería transmitir, no matéis al mensajero. Pues sí. Y ahora se me debe escuchar muchísimo mejor. Vale. Ya, vimos como ya Camilo VI susurrando. Oye, lo de la guerra civil no lo sabía, contádmelo, por favor, que no os interrumpo, pero porque me gusta hacerlo, pero no me interesa en realidad lo que decís. No, pues básicamente es lo que tanto los alemanes y bueno, sobre todo los italianos aportaron carros y los rusos aportaron también carros de combate cada uno para uno de sus aliados respectivos, que ya que estaban desarrollando nuevo armamento y no lo habían probado en batalla, pues con eso apoyaron, entre comillas, tanto a los nacionales como a los republicanos, en algunos casos un poco desastrosos, porque los tanques italianos eran bastante chungos. Ah, eran súper chungos. Yo me acuerdo, vi un documental que hacían como tanques de pequeñitos, carros de combate pequeñitos, como unipersonales, que eran como si te metes en un 600, ¿sabes? Te metes en un R5, en un Clio, pero... Sería un Fiat, de hecho. ¿Sí? Sería un Fiat, de hecho. Eso. Por eso dice tú, señor Jesús Campos, que ya se te escucha. Sí, ahora se escucha. Genial, muchas gracias, primo. Y bueno, pues eso, que era un poco graciosete porque les veas en la guerra de África, que bueno, o sea, es que si no recuerdo mal habló totalmente de memoria, no sé si ocuparon Etiopía, llevaron un Egipto, algo así, estoy inventando cosas, yo creo. Y la verdad es que eran tanquecitos pequeñitos, así como muy cookies, como muy... Eran muy cookies, eran muy monos. Pero no creo que valieran para mucho, la verdad. Pero bueno, hay que intentarlo, ¿verdad? Sí, no dieron tampoco un gran resultado, desde luego. A mí me gustan las cosas o súper grandes, como las hacían los alemanes, o súper pequeñas. O sea, como que... plan personales, ¿no? O sea, tu mini tanque personal. Igual me pillo uno yo. Que luego al final esto ya derivaría en el escenario donde se utilizarían masivamente los carros de combate, que es la Segunda Guerra Mundial, que es donde la mayor parte de las obras de ficción sobre guerra en la que aparecen los tanques, pues suelen desarrollarse en batallas de la Segunda Guerra Mundial, ya que hubo grandes batallas de tanques, como el Alamein, como bueno, casi todos los combates durante el avance a través de Europa, tanto de los rusos como de los norteamericanos, y bueno, y todas las batallas del norte de África entre las divisiones acorazadas de Montgomery y de Rommel. Así que ya con esto... No, es que me gustaría hablar de darle una vuelta rápida a esto, porque hay alguna cosa... Bueno, espera, que te tengo por ahí. Un resumen de los tanques más míticos de la Segunda Guerra Mundial. La primera, rápido, todo rápido.
Parece bien. El Panzer 4 Tiger 1, me parece que alemán, que era un bicharraco. Además, yo hace poco leí un artículo de un tío que diciendo que un inglés, obviamente, no podía ser de otra manera, un británico, que básicamente lo que decía es que era un mal tanque, a pesar de que tiene la fama de ser una especie de maravilla tecnológica, en el sentido de que era muy difícil de abastecer, consumía mucho, era tan mamotreto que realmente no era sostenible en el tiempo que fuera utilizado. Luego los Sherman, los típicos Sherman de Estados Unidos, muy míticos, y por supuesto los T-34, que según los rusos parece ser que fue el tanque que ganó la Segunda Guerra Mundial, y que os quiero contar que llevo una camiseta de un tanque. Bien, bien. Y os la voy a enseñar, voy a desabrochar, porque me voy a desnudar una vez más en directo. Porque tengo un primo, mi primo Jesús, que a lo mejor nos está escuchando, y si no, le mandamos saluditos, de vez en cuando va a Rusia y me trae cosas de Rusia muy divertidas. Y una de ellas es una camiseta del T-34. Muy guapa, muy, muy guapa. Claro. Cabe. Y aquí tengo, se ve, un Tiger. Panzer 4 Tiger. O sea, el tengo bicho... una camiseta, pero que me la han regalado, pero tú eres un poco friki, ¿no? Que llevas un tanque en casa. Sí, tengo un tanque en casa, ¿qué quieres que te diga? Tengo tantas cosas en casa que esto es lo de menos. Ya, también es cierto. Que el Panzer Os 4... voy a enseñarle ahora mi calentador, que eso sí que es un tanque gordo. De hecho, curiosamente, la palabra tanque, el nombre de tanque, viene de que cuando se desarrollaron los primeros carros de combate, como era un proyecto secreto en la fábrica donde los estaban haciendo, le dijeron a los trabajadores que estaban haciendo tanques de agua, depósitos de agua. Entonces, a raíz de eso, pues como estaban fabricando tanks, pues ya se quedó la palabra tanks para utilizarlos para los carros de combate. Curiosidad. Que en los Panzer hubo un montón de series, desde la Panzer 1 hasta la Panzer 4. Panzer 4 es el que se le llamó el Tiger, que era el que aterraba a la mayor parte de los oponentes, porque tenía un blindaje brutal que prácticamente ningún cañón aliado lo perforaba, y además tenía un cañón bastante potente. Y luego estaba el King Tiger, que era ya el Tiger tope de gama, que eso ya era... ¿Eso no es una serie que está viendo todo el mundo ahora? Bueno, sí, aparte es una serie, Tiger King, Ay, es una serie sí, que está ahora... me la han mandado. Todo el mundo está hablando de la serie esa. No he visto, pero tiene pinta de ser de ahí de basura blanca norteamericana, ¿no? Oye, deja de tocarte, Kike, mientras tocas el micrófono, que no se te oye con los ruidos. Vuelvo a colocar bien el micro, vale. Vale, pues eso, pues tanques a tutiplén. ¿De qué podemos hablar? ¿Pelis, cómics? Mi película favorita de tanques es Los Violentos de Kelly, obviamente. Además que últimamente... Ahí está, de eso iba a hablar yo. Sí, ¿verdad? Pues venga, habla. No, dale tú. Ya No, claro, no me salen los huevos, joder. Vale, pues... Habla, porque es que no encuentro mi móvil desde hace un rato y voy a aprovechar para buscarlo, ¿vale? Pues sí, una de las películas más famosas con tanques, si bien no como protagonistas centrales, como es en la película anterior de la que hemos hablado, en Fury, pero sí como los tanques como una pieza principal de la trama de la película, es Los Violentos de Kelly, en título original Kelly's Heroes, película del señor Brian G. Hutton de 1970, que cuenta la historia de unos soldados americanos en Francia durante la Segunda Guerra Mundial, que se enteran de que hay oro escondido en un territorio que todavía pertenece a los alemanes. Entonces el protagonista de la historia, el soldado Kelly, protagonizado por Clint Eastwood, tiene que convencer a una escuadra de tanques Sherman M4 americanos que les lleven hasta allí. El jefe de la escuadra de tanques es el señor Donald Sutherland en el personaje de Oddball. Un personaje bastante curioso porque es bastante hippie en un tiempo histórico en el cual los hippies no se habían inventado todavía, como en la Segunda Guerra Mundial. Leí luego que Los Violentos de Kelly se había pensado al principio que tuviera lugar durante la Guerra del Vietnam. Un tiempo donde tiene mucho más sentido que haya unos hipiolos, pero como pensaban que la guerra del Vietnam estaba en aquel momento, en el momento de rodar la película, pues que a la gente no le iba a parecer bien en general hacer una película con unos tintes tan, si bien no de comedia, sí de eso, de que el ejército está compuesto básicamente por gente que intenta sacar pasta de donde sea y son mercenarios y tal, y a nadie le iba a parecer bien durante la guerra del Vietnam. Entonces lo inspiraron o la realizaron en la Segunda Guerra Mundial para que evitar eso, pero mantuvieron un poco el personaje de
de Oddball, que es eso, es bastante hippie. Y bueno, pues va con sus 3 tanques hasta la aldea en cuestión para recuperar el oro. Y es una gran película. Antes de que lo recupere el propio ejército americano. Que es Antes de que lo recupere el propio ejército americano y se lo devuelva a quien se lo tenga que devolver o se lo quede el gobierno, etcétera, etcétera. Se lo intentan quedar ellos. Mola porque es una peli en la que no es o sea, la mayoría de las pelis de guerra te reflejan a los soldados más heroicos, más buenas personas, con ideales tal, y aquí son todos unos desgraciados que lo único que quieren es llevárselo muerto y para salir de la guerra forrados, ¿no? O sea, y lo hacen a cualquier precio. O sea, mola bastante. Y sobre todo el personaje de Telly Savalas, que es bastante chungo y bastante desagradable el tipo. Y bueno, pues hay una fantástica batalla de tanques en esa película entre los Sherman y unos Tiger de los nazis que están ahí en el pueblo que está el oro. Y no sé, la verdad es que es una película curiosa porque es mitad bélica, mitad aventuras, mitad comedia, mitad cosa loca y mola bastante. Mola mucho esa peli. Y Donald Sutherland es un actor que me gusta mucho, pero especialmente en las pelis bélicas. Siempre hace unos papeles bastante peculiares y mola mucho. En esa peli, Clint Eastwood lo hace bien, obviamente, porque es un papel hecho a la hechura suya, pero desde luego lo de Sutherland es tremendo. Es que me encanta ese personaje. Me gusta mucho, además. Bueno, no, iba a decir cosas, pero no porque fastidie un poquito. Yo eso siempre me pregunté que por qué era hippie. Si no existían los hippies, hasta que eso. Leí más tarde toda la historia que he contado sobre la historia de Vietnam, originalmente la guerra de Vietnam, y que luego se pasaría a la segunda Guerra Mundial. Pues sí, peliculón con tanques. Yo tengo entendido que hay una película que la ha arrasado bastante en una de las películas más taquilleras de toda Rusia, que se llama T-34, obviamente. Y entonces, bueno, pues es una historia de gente, de un tal Sidorov. Pues los que una especie de batallón, lo que sea, de gente que está en T-34 que los hacen prisioneros y luego tienen que escapar, les utilizan como plan, bueno, pues ahora para hacer prácticas de tiro con vosotros o algo así. No sé, he leído un poquito la sinopsis, pero como podéis imaginar, no soy un gran especialista en cine, ¿no? Aunque parece que así lo han, como últimamente las cosas que hacen los rusos a nivel cinematográfico, lo han querido entender como una especie de contraposición rusa al Hollywood de Estados Unidos, con lo cual pues igual es una chapuza espectacular. Sí, es muy a reivindicar el patriotismo ruso-soviético que está muy ahora. Ha tenido bastantes problemas en ese sentido, la película, porque parece ser que al querer contentar a todos los estratos ideológicos que ahora mismo hay por Rusia, pues por un lado, pues bueno, no quiere hacer especial mella en la gente que tiene cierta añoranza por lo soviético, pero tampoco sí, pero no. Luego al final hay una especie de un rollo fraternidad entre un alemán y un ruso, bueno, que quiere que se mueven esos... Quiere contentar a todo el mundo y al final nada. Entonces, bueno, yo según leí, les había como acusado de banalizar un poquito los muertos por la patria, que me aburre. Según veo, la peli es de hace 2 años, del 2018. O sea, que sí, bastante reciente, sí. Hay una peli bastante curiosa que no está ambientada en la Segunda Guerra Mundial, para variar, que se llama La Bestia de la Guerra, que es una peli del año 88 de Kevin Reynolds, y que es una peli ambientada en otro conflicto en el que sí que hubo también carros de combate, que fue Afganistán. Sí, Afganistán iba a decir, sí, es que sé cuál es la peli. Sí, es una peli bastante curiosa porque es un tanque un tanque ruso comandado por un tipo especialmente cruel, ¿no? Y que ese batallón de tanques se dedican a arrasar los poblados afganos, talibanes por el desierto. Y uno de los tanques, el tanque este en concreto, que va comandado por el tipo este, se extravía, coge el camino equivocado y se pierde en medio del desierto, ¿no? Los afganos lo consiguen detener utilizando lanzacohetes y tal. Y bueno, hay una emboscada, tal, no sé qué, y al final el segundo al mando del tanque, que está un poco en contra de la violencia del comandante, pues se opone a él, tal, y el comandante coge y le abandona en medio del desierto y se lo encuentran los talibanes, ¿no? Entonces, después de ver cómo su comandante ruso era un cabrón y ver que los talibanes le tratan bien y con honor, decide convertirse en guerrillero
rebelde afgano y luchar contra los rusos. La peli es bastante curiosa. Yo recuerdo que la vi hace muchísimos años y me mola un montón. Y sobre todo es un punto de vista original y diferente de un poco del conflicto ruso-afgano, que tampoco suele tener mucha representación en películas. Hombre, yo creo que sí. A ver, tuvo su época, es decir... Rambo no cuenta. Contaba por todos lados. A ver, dentro de la maquinaria publicitaria de marketing de Estados Unidos, de hecho hablamos de eso en la Guerra Fría, en nuestro programa de la Guerra Fría, se dedicaron sobre todo en la segunda mitad de los años 80 a darles cierto bombo a estos guerrilleros afganos, como diciendo que eran como libertadores del pueblo, gente del honor, etcétera, etcétera. Se puede ver en Rambo 3, si no recuerdo mal. Sí. Pero claro, luego cambió la película un poquito, nunca mejor dicho. Sí. Los talibanes de entonces parece que no sean los talibanes de ahora, ¿no? Eso es, pasaron de buenos, de héroes, de Don Quijotes a cabroncetes de turno. Entonces, bueno, esta peli responde a toda esa representación de finales de los 80, o segunda mitad de los 80, americana o yankee, mejor dicho, de emblanquecer ese país y esa cultura que luego se encargarían ellos mismos de convertir en satanizarlas, digamos. O sea, bueno, tiene todo el sentido, digamos. Que yo hablando de películas, no, es una película que no he visto, también bastante reciente, 2018, que bueno, pues se ha puesto a blindar y a mover cosas, vamos a blindar y a mover lo más grande que se puede hacer, que son las ciudades. Una cosa que se llamó Máquinas Mortales. Ay, Dios, sí, esa algo así. Es muy mala. Mortal Engine, es muy mala, muy mala. Muy mala. Yo no la he visto, pero yo no la he visto, todo lo que he leído es bastante chungo. Uh-huh. Bueno, simplemente por comentarlo, pues eso, en un mundo futuro post-apocalíptico a la vez que steampunk, las ciudades son artilugios móviles, blindados y armados que van por el mundo persiguiendo y peleando con otras ciudades. Y ya está, no sé mucho más. Sé que está pasando en unas novelas de principios de este siglo y no sé si las novelas estarán mejor. Tengo entendido que las novelas no están mal, como lectura de ciencia ficción, así un poco de consumo, pero que la peli es terrible. Uh-huh. Acabo de encontrar una lista de la compra de hace 4 años, tío. Hostia, eso sí que es un vehículo. Enhorabuena. Enhorabuena. Y a comprar cilantro, no sé. Y respecto a películas, la verdad es que no he encontrado muchas más. Como digo, hay muchas menos que de submarinos. Bueno, se puede hablar, por ejemplo, de Patton, la biografía de Patton, que ya que Patton es uno de los... Pero Patton, el protagonista de Patton es Patton, y Patton tiene la cabeza muy dura, pero no sé si acorazada. No, pero Patton es el pionero del uso de los carros de combate en la Segunda Guerra Mundial. O sea, fue el que revolucionó la técnica, porque era un oficial de caballería. Eso dice lo agente Guderian, que Patton es el primero que... En Estados Unidos, me refiero. O sea, el pionero del uso de los carros de combate en Estados Unidos y el que desarrolló, el que evolucionó las técnicas de combate. Por cierto, Guderian en Alemania pues es uno de los pioneros y Rommel, pues uno de los perfeccionadores. Pero se quedó sin combustible. Estuve mirando, hay no sé cuántas personas que se llaman Rommel en España. Sí, es verdad, lo vi en tu lista que pusiste, me sorprendió bastante. A la par que me moló. Que un pequeño apunte histórico y en el que voy a sacar un poco la patria chica. ¿A que no sabéis quién fue el primer país latinoamericano que utilizó carros de combate? Hombre, si dices la patria chica, pues para que nos pregunten. ¿Chile? Te lo vamos a... No. ¿Perú? Bolivia. Bolivia, el país que perdió todas las guerras. Sí. De hecho, en la guerra del Chaco, que fue donde lo utilizaron, guerra que fue entre el año 32 y el 35, guerra en la que luchó contra Paraguay y perdió. Bolivia fue el primero que utilizó carros de combate, Paraguay no los utilizó y Bolivia perdió. Somos así. Vale, que sepas que en el streaming, mientras hablabas de los tanques bolivarianos, he sustituido tu Gepetto por el de Hein Guderian. Gracias. Y el resto del streaming lo vas a hacer con la cara de Guderian. Me mola. Bien, pues nada, pelis más, sí, la verdad es que no se me ocurren a mí muchas más. Pues si queréis pasamos a los cómics. Cómics y libros, que de eso sí que hay bastantes. Sí. De cómics, obviamente, ¿de quién vamos a tener que hablar en un momento u otro? Estamos hablando de cómic bélico. Sabemos que vamos a hablar de Garth Ennis. Maldito Garth Ennis. Sí, pero tenía que salir. Estoy viendo a Hugo Pratt también, cierto. Sí, también hablaremos de Hugo Pratt, pero sí, si queréis empezamos con Garth Ennis y esa serie de libros, historias que ya hemos hablado algunas veces de ellas,
que son los War Stories de Exacto. Garth Oye, ¿ese Ennis. no es el cómic que me dejaste? Que molaba un montón de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo? ¿Puede ser? ¿Ese no me lo dejaste tú, ese cómic? El War Stories probablemente sí. Está muy chulo, me gustó mucho, por Sí, cierto. sí, Te sí. acabo de volverte los 7 meses, pero estuvo muy bien. Sí, sí, está muy bien. Y una de las historias en particular, cada historia es, bueno, pues habla de un ejército, de un arma diferente, de una historia diferente dentro de la Segunda Guerra Mundial. Y en particular hay una historia que se llama El Tiger de Johan, que pues la protagoniza una tripulación de un Tiger en los últimos momentos de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues el protagonista, el comandante del tanque es este señor Johan, que había sido parte de un batallón SS y un hijo de la grandísima puta. Y bueno, pues el pobre sufre mucho por todo lo que ha hecho e intenta salvar a su tripulación, que no tiene la culpa de nada. Y nos cuenta la historia de cómo están intentando llegar desde el frente soviético hasta el frente occidental para entregarse a los aliados. Y Sí, o sea, un pedazo de historia, ¿eh? sí, no, es una historia muy buena. La verdad es que todas las de War Stories son bastante potentes. El dibujo, Eh, Quique, ¿a quién? Pues en esa en concreto no me acuerdo quién es, pero la mayoría de los dibujantes de las historias tanto de las de War Stories como de otra serie que voy a hablar ahora también de las series, que es Battlefields, la dibujaron, pues muchos de ellos los dibujó Carlos Ezquerra, otro lo dibujó el que luego ha estado haciendo, joder, ¿cómo se llama? No me sale ahora mismo, pero vamos, hay 3 o 4 dibujantes fijos más o menos, que son los que dibujaron casi todas las historias de Garth Ennis de guerra. Siempre suele coger a los mismos dibujantes para eso. Como decía, después de War Stories, War Stories se publicaron en el sello Wildstorm, me parece, o no, en Vértigo, ¿no? Me parece. No tengo muy claro, pero vamos, lo publicó DC en cualquier caso. Y después Garth Ennis se fue a Dynamite, una de las editoriales independientes americanas más potentes, la que publica The Voice, y sacó una nueva serie que se llama Battlefields, una serie que en España no se ha terminado de publicar, pero que está muy muy bien, y yo me la pillé americana porque antes de que saliese aquí ya tenía el mono. Y esta serie de Battlefields son, si no me equivoco, 5 arcos argumentales, 2 de los cuales tienen que ver con la dotación de un tanque británico, de un Sherman, que se llama, una de ellas se llama Tankies y el otro The Firefly and Her Majesty, ¿no? Es un tanque, la dotación de un tanque que va pasando por diferentes guerras, que el oficial al mando es un Brahmi, un nativo de Birmingham que habla, que prácticamente no se le entiende. Y que eso lo he leído yo. Ese cómic lo he leído yo, chaval. es muy bueno también. Sí, Y que el muy resto guay. de sus compañeros a veces no le entienden, es un tío con bastante mala uva y los demás le van haciendo coñitas y tal, pero el tío es una máquina dirigiendo tanques y va sobreviviendo a casi todas las batallas, ¿no? El primero se llama Tankies, que cuenta un poco el principio de las primeras batallas que hacen estos juntos, y la otra de Firefly and Her Majesty hace referencia al Sherman Firefly, que era un Sherman modificado para convertirlo en cazatanques, y el Her Majesty es el King Tiger, ¿no? Entonces cuentan cómo les asignan a un Firefly que se dedica a cazar a un King Tiger que está por ahí haciendo estragos entre las filas aliadas. 2 series bastante divertidas. Y luego aparte, Garth Ennis hizo una adaptación, bueno, tampoco es que sea una adaptación, hay un videojuego que supongo que conocerá el host, que es el World of Tanks, un juego que, bueno, está en muchas plataformas, pero en muchos móviles y tal, y se empezaron a sacar una serie de cómics, creo que fue Dark Horse, sobre World of Tanks, que básicamente esos cómics consistieron, no era una adaptación ni nada, fue Garth Ennis, haz unos cómics sobre tanques. Hizo unos cómics sobre tanques en la Segunda Guerra Mundial. Y están también bastante bien. Y también dibujados por Carlos Ezquerra. De hecho, uno de sus últimos trabajos antes de morir. Así que merece la pena. O sea, el cómic está muy bien, pero además, por la curiosidad, merece la pena. ¿Y quién se ha muerto? Carlos Ezquerra. ¿Cuándo? Joder, hace Sí, un año y pico. hablamos sobre ello en el ¿Me lo dices programa. ahora? 2 años, sí. Y me lo dices ahora. Dios mío. Hablamos, creo, sobre ello en el programa. Le dedicamos un trozo de un programa Sí. al fallecimiento de Igual. Carlos Ezquerra.
Yo tengo aquí, hablando también de historias de guerra, tengo la publicación de los tomos por parte de Panini Comic de Diario de Guerra Hugo Pratt, que son todos los cómics que hizo Hugo Pratt para la War Picture Library, una serie de colecciones de temática bélica que se publicaban en Inglaterra, si no me equivoco. Y ese fue el que me dejaste, sí, que te lo tardé de 6 meses o 7 en devolver. Me gustó mucho, están súper chulos, ¿eh? Sí, el primer número con el que se inicia la colección de Panini es una historia titulada Puño de Hierro. Y es, bueno, la historia de unos soldados, en este caso británicos, en el norte de África, en el frente del norte de África, que tienen que probar un nuevo tanque, un super tanque que han desarrollado y que, bueno, pues hay que probarlo. Entonces van por el desierto probándolo y les pasan muchas cosas, evidentemente. Y, bueno, pues dibujo de Hugo Pratt, en este caso en una parte, en una zona de su dibujo mucho más clásico que lo que sería posteriormente, y unas grandes historias bélicas. La verdad es que de tanques creo que solamente he leído este de los 3 volúmenes que tengo, pero bueno, está muy bien. El primero de todos ellos es sobre tanques y todos son historias bélicas que están muy bien. De Hugo Pratt, o sea, de hecho en el corto martes, el corto martes en Siberia aparece, si no me equivoco, un tren blindado con un cañón considerable, ¿no? También. Sí, y durante el arco argumental de las célticas, si no me equivoco, está en un momento dado en Irlanda y bueno, hay un atentado del IRA contra un vehículo blindado de los británicos, que es estos vehículos de los que hablaba Ángel al principio, que no llevan orugas, sino que llevan rueditas y tal. Y en otro capítulo creo que también aparece en algún sitio del Caribe relacionado con la compañía barenanera contra la que se enfrentan en una de las historias de Corto Maltés. Así que en Corto Maltés sí, hay varios vehículos blindados. Oye, ¿sabes? Se nos está olvidando el tanque más guay de la historia, el tanque más molón del mundo, es el de Indiana Jones en La Última Cruzada. No me jodas. Ostras, no me acuerdo ahora mismo del tanque. Sí, es cierto. Joder, la escena del tanque con Indiana Jones persiguiéndolo a caballo. Claro, vale, es cierto. Muchos cañoncitos pequeños alrededor, que es la hostia, tío. Que va a caballo ahí a tope. Y de hecho la escena del nazi cayendo ahí en el precipicio con efectos especiales noventeros, ochenteros, sí. Guay. A mí me moló un montón ese tanque, tío. Yo quiero un tanque. Pero no me acordaba, Si no recuerdo mal, había un tío hace unos años que me parece que era en Málaga o en un pueblo de Málaga, rollo Mijas o alguna cosa de estas, que se hizo con un tanque de la Segunda Guerra Mundial. Entonces el tío iba con tanque por ahí y se paseaba con tanque por el pueblo. A mí me fliparía eso. Sí. O sea, igual que Jorge quiere tener caballos, yo quiero tener un tanque. Hombre, tener un tanque. Y si nos acordamos, en el documental de Lemmy Kilmister, Lemmy se hace con un tanque. Claro. Ahí era, ¿se hizo con el tanque o le dejaron montar en un tanque? Le dejaron montar en un tanque. Pero bueno, da igual, montas en un tanque. Sí, es maravilloso. Cuando Lemmy Kilmister se mete en un tanque, posee el tanque. Es así. Sin más. Bueno. Que en el chat de la emisión en directo, por una parte, bueno, hay varios saludos por ahí, Guillermo, Víctor y un amigo tuyo, Ángel, Claudio, que dice, aparte de saludar, recomienda otra peli sobre tanques que se llama Belly Tiger, que según he mirado es una peli rusa también, del año 2012 sobre la Segunda Guerra Mundial. Pues tomaremos nota porque Claudio es un gran sabio y lo que dice hay que tenerlo en consideración. Mi profesor de inglés, que lo sepa usted. Bien, tomamos nota. Que respecto a cómics, un cómic que no tiene nada que ver con el realismo y la guerra tradicional, porque tiene que ver mucho con tanques, es Tank Girl, de Jamie Hewlett. Lo tenía apuntado. Un gran cómic de ciencia ficción loca de Jamie Hewlett, con esta Tank Girl, esta chica que va en un tanque con su novio canguro, viviendo en el outback australiano y con aventuras muy locas y muy pasadas de vueltas, con sexo, drogas, rock punk y violencia consumada. De hecho, es uno de nuestros cómics favoritos en cuanto a underground se refiere, y que el otro día estaba viendo una serie que se llama Sex Education, que no está nada mal en Netflix. Mola bastante esa serie. Mola bastante, por cierto, y hablaba, bueno, una chica hablando con la otra y decía, pues mi cómic favorito es Tank Girl. Ah, pues a mí también me gusta mucho. Y hombre, mira qué bien. No me acordaba.
Luego de Tangerla hay una peli, pero que es muy mala. ¿Hay una muy peli de mala. Tanger? Sí, sí. ¿Qué dices? Pero no es nada recomendable. Ya lo digo así ya. Bueno. Y en cuanto a libros, por ejemplo, además del señor Sven Hassel y sus Panzers de la muerte, ¿tenemos algo más por ahí? Yo no sé leer. Kike, tú que sí sabes, creo. Sí, yo hay un libro, ya que hemos dicho antes de Patton, hay un libro que me leí hace unos años, que lo tengo por ahí, que se llama Patton y Rommel, que es una biografía comparada de los dos oficiales, tanto norteamericano como nazi, y que pues habla un poco de cómo desarrollaron cada uno, bueno, nos habla de su historia personal y militar, y habla un poco de cómo desarrollan sus diferentes técnicas de combate de blindado. Y es bastante interesante. Me parecía un poquito injusto llamar a Rommel nazi, ¿eh? Yo lo he hecho, ¿eh? Sí, la verdad es que no era, o sea, vamos, era un oficial nazi, pero no era muy militante con el asunto. El libro está escrito por Dennis E. Showalter, un escritor especializado, un historiador especializado en historia militar, y el libro merece mucho la pena. La verdad es que está muy guay. Rommel y Patton, o sea, sin más. Por cierto, el otro día estaba tonteando por internet, porque otra cosa no, pero tiempo para tontear por internet vamos teniendo. Y cotilleando me salió en Facebook, no sé por qué, una de las páginas que tengo que había hace poco se había dado una especie de competición internacional de artillería móvil en Lituania, si no recuerdo mal, y que parece que los 3 primeros puestos había ganado España, ¿eh? ¿Sí? Con los Pizarro, los no sé, lo que tengan para usar, ¿sabes? Pero vamos, que sí que parece que somos una potencia súper guay en tanques. Wow. Pues nada, a celebrarlo. En algo molamos. Yo los cambiaba por unos cuantos respiradores, pero vamos. Sí, yo creo que también. ¿Más libros, Jos? Pues no, la verdad es que no. Yo en su momento me leí eso, Los Panzers de la Muerte, Wheels of Death en su título en inglés, del famoso escritor sobre los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, Sven Hassel. Y así a bote pronto no mucho más. No, la verdad es que no. Lo que sí tengo a cascoporro son videojuegos. Videojuegos de tanques sí que ha habido un montón, más en este caso incluso que de submarinos, pero ha habido porrones y porrones de videojuegos de tanques, muchos de los cuales he jugado o he probado o he hecho... No malgastes los EPIs. No. Alma de cántaro. Se gasta, no jodas que se gasta. No malgastes los EPIs. Que probablemente el juego más famoso, aunque no vaya solamente de tanques, pero tiene tanques en el nombre, es el Panzer General. Es grandísimo juego de estrategia para ordenador. Y bueno, en el cual no manejas solamente Panzer, manejas entre una brigada, una división, incluso un cuerpo de ejército acorazado. Y bueno, pues tienes diferentes unidades, que si infantería, artillería, unidades blindadas, etcétera, etcétera. Y juegazo de estrategia, uno de los mejores juegos de la historia habido y por haber, el Panzer General, el Panzer General 2. Y creo que ahora hay unas versiones nuevas que se llaman Panzer Corps, puede ser. No estoy muy seguro, creo que hay unas versiones nuevas que se llaman Panzer Corps con gráficos actualizados, pero vamos, la mecánica es la misma. Y eso sí, creo que son bastante caras las nuevas versiones. Teniendo en cuenta que es un juego de estrategia con hexágonos y tal, que aunque mejores los gráficos, tampoco van a ser súper gráficos. Es curioso que sean tan caros por lo que he visto, ¿eh? Curioso. Pero bueno, luego también un juego de tanques súper molón, al que jugaba yo mucho con mi hermana en la Nintendo 8 bits, es el Battle City. No sé si alguno de vosotros ha jugado al Battle City. No. Pues el Battle City era un juego de una especie de Galaxian de matamarcianos, pero de tanques. La pantalla era un mapa cerrado, cuadrado, y había diferentes, digamos, como cubos de Lego que formaban la pantalla. Podía haber de río, podía haber de ladrillo, podía haber de acero. Entonces tú con tu tanque disparabas y te cargabas el acero, pero no el hierro. A menos que cogieses unos plus para las armas, que entonces sí que podían destruir el hierro. Y mientras tanto iban saliendo por las esquinas de la pantalla tanques enemigos que iban hacia ti. Y los disparaban. Creo que no tengo una imagen de esto, voy a ver si la puedo subir al pero sí, el Battle City a mí me parecía un juegazo súper divertido, con unos gráficos, claro, de los años de la porca, porque estamos hablando de la Nintendo 8 bits, así que imaginaos
lo que sería. Lamentablemente no tengo una imagen no he guardado una imagen del Battle City, pero un juego súper divertido para la Nintendo 8 bits. Y para ordenador, uno de los primeros juegos que recuerdo haber jugado era un juego de tanques, el M1 Abrams Tank Platoon 2. Que era Me suena. uno directamente donde ibas tú metido dentro del tanque, aquí sí. Y bueno, con unos gráficos muy comunes a todos los simuladores de vehículos de aquella época, es decir, que no eran grandes gráficos, pero estaba bien, yo recuerdo que molaba bastante. Creo que no conseguí darle nunca jamás a un tanque enemigo. Oye, voy a hacer una cosa, me veis que estoy un poco despistado, pero es que estaba haciendo una cosa fuera de programa. Voy a hacer una historia. Voy a compartir pantalla y os voy a enseñar mi dibujo favorito de tanques, ¿vale? Venga. A ver si lo consigo. Espérate. No, esto no es. Estás liando. Estoy liando una parda. Espera, dame un segundo. Mientras tanto, os comento el último juego de tanques al que he jugado, bastante reciente y bastante molón también. Se trata de el Armored Commander 2, un roguelike. En este caso los gráficos son lo de menos, porque los gráficos son pues iconos ASCII que forman los gráficos en la pantalla. Un roguelike muy interesante en el cual puedes seleccionar diferentes campañas de la Segunda Guerra Mundial y ser el comandante de un tanque blindado, que luego será una unidad completa blindada, y bueno, eliges diferentes tanques, diferente tripulación, la tripulación tiene diferentes habilidades, como por ejemplo disparar la ametralladora sin que se encasquille, o ver a los tanques enemigos desde más lejos. Un juego bastante completo y bastante molón. Armored Commander 2. De hecho, tengo aquí el GIF de la página web de Armored Commander. Los que nos estén viendo por el streaming lo verán desde hace un rato continuamente pasando aquí. Armored Commander. Está muy bien. Gráficos evidentemente ASCII, pero mola todavía más que sean ASCII, y un juego muy molón para lo pequeño que es. Vale, le voy a hacer a las malas, ¿vale? No se ve, ¿no? Espera, que te intento poner en grande, ¿vale? Ah, vale, el tanque sí, pero de cerveza de Pedro Pico y Picovena, clasicazo, sí. Claro, un clásico. Joder, intento compartir pantalla, pero no he sido capaz. Ángel, vuélvelo a poner, por favor. Voy. Ay, por cierto, mira, saludos, que nos está viendo mi amiga Erika. Ahí se está viendo un poco. Tanques sí, pero de cerveza. Esta es una de las cosas míticas de cuando éramos jovencitos. Los cómics del jueves y estas historias que me acuerdo que... Eran las historietas Había camisetas de esto. No sé si os acordáis que había unas cuantas camisetas de tanques sí, pero de cerveza, tal y cual. De hecho, las fiestas de Torrejón de Ardoz llegaron a montar una chonda, un chiringuito del PGB, del partido del Bar. Claro, eran las historietas que hacía Zara del PGB, que sí, las publicó en el jueves, también en el Makoki se publicaron, ¿no? Y... Makoki, etcétera, sí. No hemos puesto un poquito en contexto, pero lo decimos a los que no sepáis de qué estamos hablando. Azagra, el dibujante de cómics español, que mítico, que trabajó en el jueves, etcétera, y que, bueno, que es muy divertido. Cierto, comentar ahora que hablamos de Pedro Pico y Picovena, que se está haciendo una película de animación de Pedro Pico y Picovena. Lo dije yo, chaval. ¿Qué pasa? ¿Lo comentaste tú? Ah, verdad, sí. Pues hace poco han confirmado que Evaristo, la polla, va a hacer la voz de Pedro Pico o de Picovena, uno de los dos. No sé, creo que de Pedro Pico. No hay en nada. Y con esa noticia que tiene poco que ver con las cosas blindadas, como no sea con el tabique de alguno, nos despedimos hasta la semana que viene. Sí, ya llevamos casi una hora de emisión, 59 minutos. Una de las cosas de las que no hemos hablado de juegos, en este caso juegos más de mesa y de tablero, de wargames, que hay muchos tanques del Warhammer 40.000, por cierto. Sí. Y de hecho también hay tanques en el Warhammer normal, el Imperio tiene un tanque. Sí, también, es cierto. Hay mogollón de figuritas muy molonas, los diferentes tanques de los diferentes capítulos de los marines espaciales. Me parece muy bien. Pues sí, bueno, de hecho en el mundo de las miniaturas y los wargames, los tanques son una de las modalidades principales, por llamarlo de alguna forma. Hay millones de juegos sobre blindados y miles de miniaturas y de maquetas y de cosas sobre blindados. Así que... Y bueno, pues yo creo que ahora con esto sí, chicos, si os parece, nos vamos despidiendo. Hasta la semana que viene vuelven los profesionales con estos podcast clausura. Es cierto que además tenéis que salir a aplaudir. Yo ya paso de aplaudir. Más que cuarentena me empieza a gustar la palabra clausura.
El otro día enfrente de mi casa hubo una pelea entre unos tíos que ponen música y otros que no querían que se pusiera música en absoluto, pero que se tiraron hasta las 9 menos cuarto pegando y todo, ¿eh? En mi barrio se pone música, hay que decir que se pone poca, muy poca, pero eso sí, la poca que se pone es de un nivel cultural muy bajo. Bien. Ahí lo dejo. Pero ¿qué cojones quieres? ¿A Puccini aquí ahora? ¿Sabes? Evidentemente. Habría que poner a Melendi, que esto es lo que... Pero eso Evidentemente. no basta para eso, Jos, que lo sepas. No, que no sé. Adiós. There's a killer Hasta luego. on the Adiós. road. His brain is squirming like